Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy llegamos al final de un viaje rodeado de acero, plástico y mucha imaginación. Ante vosotros está el E100, un auténtico monstruo de 140 toneladas. Este proyecto ha sido un reto por partida doble. Primero el color. El vehículo está pintado por completo en un único tono Dunkelgelb, sin camuflaje en el que esconderse. El desafío era absoluto. ¿Cómo dar vida a semejante llanura amarilla sin que parezca un juguete? La respuesta la vais a ver hoy, a base de puro castigo y experimentación. Y segundo, por su propia naturaleza. Estamos ante un What If, una fantasía de la ingeniería alemana que en la realidad habría sido un fracaso absoluto. Ni el casco habría aguantado el peso de la torre, ni su motor habría sido capaz de moverlo. Pero en nuestra mesa de trabajo las leyes de la física se pueden doblar. Hoy vamos a convertir este gigante imposible en un veterano de guerra indestructible. Preparad vuestras herramientas porque empezamos con la fase final de los efectos. En el anterior vídeo dejamos nuestro E100 pintado con sus tonos base y con las calcas ya puestas. Ahora mismo tiene un aspecto muy limpio, pero eso va a cambiar hoy mismo. Vamos a empezar a resaltar todos esos detalles que tanto nos costó fabricar. Para trabajar con mayor comodidad he preparado una tabla donde tengo sujetas todas las piezas con un poco de Blu Tack. Esto me permite manipularlas sin tocarlas directamente y aplicar los productos de forma uniforme. Voy a utilizar un lavado específico para vehículos de color Dunkelgelb. También usaremos los paneliner de Tamiya, alternando entre el marrón y el negro, según la zona. El objetivo es que estos productos se introduzcan en las ranuras, alrededor de los pernos y en los cordones de soldadura. Para retirar el exceso de estos lavados y dejar el efecto justo donde queremos, he puesto a prueba un consejo que me habéis dado muchos. He comprobado que la gasolina para mecheros Zippo funciona de maravilla. Se evapora rápido, no daña la pintura base y limpia con una precisión increíble. Por cierto, yo no fumo, pero desde hoy os aseguro que siempre habrá una lata de estas por mi taller. Si hubiera sabido hace 30 años lo que sé ahora, habría dejado el conjunto de ruedas y cadenas sin pegar. Pintarlas montadas es un reto, pero no es imposible. Ya sabéis que partimos de una imprimación color marrón. Sobre esa base he aplicado generosamente un gris acrílico algo diluido usando una esponja. Esto crea una textura irregular que imita muy bien el metal desgastado. Y aquí viene el consejo de seguridad. En otros proyectos, el White Spirit me ha jugado malas pasadas, deshaciendo cadenas de plástico eslabón a eslabón. No me quiero arriesgar con este E100. Voy a realizar todo el proceso de ensuciado exclusivamente con productos acrílicos. He preparado una mezcla de lavado acrílico con pigmentos color tierra y el truco final es una gota de agua con jabón para romper la tensión superficial y que la mezcla fluya por todos los rincones. Al aplicar esta mezcla es normal que aparezcan pequeñas burbujas en los huecos. No os preocupéis, un soplido a tiempo y desaparece. Una vez seco repito el proceso en la zona central con un pigmento más oscuro. En el centro de las orugas siempre se retiene más la humedad y la suciedad, que es más pesada. Para terminar, resalto las crestas de contacto con grafito y añado unos puntos de color metal a pincel. Ahora sí, las cadenas tienen ese peso visual que un gigante de 140 toneladas necesita. Llegamos a la parte trasera, una zona que cromáticamente puede resultar algo monótona. Para romper esa uniformidad, he decidido que los tubos de escape sean protagonistas. Como ya os adelanté, el diseño está inspirado en aquel King Tiger evaluado en Suecia tras la guerra. Pero más allá de la estética, hay una razón técnica para el aspecto que vamos a darles. Este gigante monta el motor Maybach, el mismo que un Panther. Para mover esas 140 toneladas, ese motor tendrá
tendría que ir súper revolucionado constantemente. Los gases saldrían a una temperatura brutal, calcinando el metal, especialmente los codos y cambios de dirección. Para representar este castigo térmico he buscado un acabado algo teatral y espectacular. Empiezo con un color claro, un blanco pergamino, aplicado de forma irregular con esponja y pincel. Esto simula la pintura original que se ha quemado y desconchado por el calor extremo. Después aplico un marrón óxido con la misma técnica. Busco representar la corrosión rápida que sufre el metal cuando se calienta y se enfría a la intemperie. Para unificarlo todo, aplico unos lavados a esmalte que resaltan las texturas y el óxido. Por último, añado algo de pigmento negro en las bocas de salida. Eso sí, con mucha medida. Recordemos que es un motor alemán y no uno soviético. No queremos pasarnos con el hollín para no perder el realismo. Con los escapes listos, el resto del carro nos pide a gritos un poco de castigo. Aquí entra la narrativa en este proyecto. Históricamente, un Panther o un Tiger duraban muy poco en combate, apenas unas semanas, antes de ser destruido o abandonado. Por eso en esas maquetas lo lógico es no pasarse con el desgaste de uso. Pero en este What If estamos ante un vehículo supuestamente indestructible. Imaginamos que este E100 ha sobrevivido a meses de campaña, en condiciones extremas. Esa supervivencia nos da la licencia modelística para un castigo algo mayor. Para los desconchones comienzo con una esponja pequeña y un marrón rojizo oscuro, en aristas y en zonas de paso. Estos toques aleatorios son el patrón de base. Sobre ese patrón, ahora el pincel de detalle. Voy uniendo algunos puntos de la esponja para crear desconchones más grandes y más lógicos. Es un trabajo meticuloso, pero nos da el control total de cada marca. Para terminar, aplico suciedad escurrida. Trazo líneas verticales con esmaltes color óxido, desde remaches y ganchos, y con un pincel plano y gasolina tipo Zipo lo difumino hacia abajo. Seguimos con los desconchones, pero ahora en las zonas pintadas con la imprimación de fábrica. Sobre el rojo óxido, el marrón oscuro que usamos antes apenas se vería. Por eso empezamos con un punteado a esponja, usando un color rojo beige. Este tono claro nos sirve para marcar el borde de la pintura saltada. Es un paso vital para generar el contraste necesario, creando un mapa de manchas que guiará el resto del proceso. Con nuestro patrón de rojo beige listo, pasamos a dar volumen con el pincel. Rellenamos el interior de estas manchas utilizando el mismo óxido oscuro que aplicamos sobre el amarillo. Al dejar el borde claro a la vista, conseguimos un efecto de desconchón profundo, un efecto 3D. Estamos simulando las capas de pintura arrancadas hasta llegar al metal vivo. Es un trabajo de paciencia, pero la riqueza visual que aporta al casco es espectacular. Para terminar de integrar todo este castigo, recurrimos a los esmaltes de óxido. Aplicamos lavados suaves sobre las zonas que acabamos de trabajar. Este paso apaga un poco el contraste excesivo y aporta esa textura terrosa tan característica. El esmalte se difumina unificando el rojo base con los nuevos desconchones. Este carro tiene muchas zonas planas y sin apenas interés visual, como por ejemplo toda la zona alrededor del anillo de la torre. En un carro real, este hueco es un imán que recoge toda la suciedad que escurre del vehículo. Para darle volumen voy a aplicar una mezcla de pigmentos, restos de té y café. También añado filamentos de cuerda y bolas de mar cortados muy finos. Todo este cóctel orgánico dará forma y sentido a una zona que, de otro modo, quedaría totalmente vacía. Para fijar toda esta mezcla sin sorpresas, utilizo barniz mate marabú muy diluido en disolvente de esmalte. No uso fijadores con base de alcohol, porque podrían dañar la pintura que ya tenemos debajo. Tampoco uso productos de base acuosa, ya que su tensión superficial impediría que penetrasen bien en la mezcla. El barniz diluido fluye por capilaridad, asienta el material y no me da ningún problema de compatibilidad. Ahora toca
dar realismo con el color. Aplico diversos lavados de esmalte, trabajando desde los tonos más claros hasta los más oscuros. En los puntos de máxima acumulación insisto con un poco de óleo negro para ganar profundidad. Para terminar aplico un esmalte de acabado brillo. Esto simula la grasa mecánica que empapa la suciedad, dándole ese aspecto húmedo y pesado tan característico de un anillo de torre operativo. Una vez definido el anillo, toca extender esa misma lógica al resto del casco. Voy a aplicar la mezcla de restos orgánicos en las superficies horizontales y en los laterales. No hace falta repetir la técnica, pero sí prestar atención a dónde la ponemos. Busco rincones, las bases de las herramientas, los recovecos del blindaje. Ahí es donde el viento y el movimiento del carro acumulan de forma natural toda esa basura del frente. Uso el mismo barniz marabú para fijar pequeñas briznas de cuerda y pigmentos que simulan el barro seco salpicado. Al mantener los mismos materiales que en el anillo de la torre, evito que el tanque parezca un parcheado de efectos distintos. Termino integrando esas nuevas zonas con lavados de esmalte y algo de óleo oscuro en algunos puntos profundos. Al ser superficies más expuestas que el anillo de la torre, aquí reduzco el uso del esmalte brillo. Buscamos una suciedad más mate y polvorienta que contraste con la grasa mecánica que aplicamos antes. En el tren de rodaje quiero probar algo nuevo para mí, un pequeño experimento. Voy a utilizar pinturas tipo témpera, con base en agua, de esas que no secan de forma definitiva y se pueden reactivar. Mezclo un color arena con pigmentos, restos de bola de mar y pozos de té. Esta receta nos va a dar una textura de barro acumulado bastante realista, pero con la ventaja de que podemos manipularlas todo el tiempo que queramos. Deposito esta mezcla sobre las ruedas de forma generosa. Lo bueno de esta técnica es que si me paso solo necesito un poco de agua para difuminar los bordes o retirar el exceso. No hay presión. El agua nos permite fundir el efecto con el resto de la pieza hasta que la transición sea perfecta. Es una forma muy segura de trabajar volúmenes grandes de suciedad. Una vez que estoy satisfecho con la base, paso a los remates con esmaltes. Utilizo tonos terrosos claros para representar el barro que ya se ha secado en los bordes. Por último, aplico esmaltes oscuros en el centro de los ejes para simular esas manchas de grasa fresca que siempre se escapan. El contraste entre el barro mate y el brillo del aceite le da a esas ruedas la vida que necesitan. La torre de este E100 es una superficie enorme y demasiado plana. Para darle interés ya hemos usado desconchones y óxido, pero quería ir un paso más allá. Imaginemos que en un combate urbano alguien lanza un cóctel molotov o un proyectil incendiario desde un edificio. El blindaje es tan grueso que no sufre daños internos, pero el líquido inflamable resbala por el lateral, quemando la pintura a su paso. Para representar este rastro de ceniza, trabajo en fases sucesivas. Utilizo el paneliner negro y óleo negro aplicado en pasadas verticales. Busco crear esa sensación de un fluido denso que ha ido lamiendo el acero mientras ardía. Es la marca de una agresión fallida que refuerza la idea de que este tanque sencillamente es indestructible. Al otro lado de la torre nos enfrentamos al mismo problema, una superficie plana y sin detalles. Para solucionarlo vamos a instalar una red de camuflaje que caiga desde el techo por el lateral. En mis últimas maquetas he usado gasas quirúrgicas, pero hoy voy a rescatar un material especial. Es una red de camuflaje de Berlinde que compré en los años 90 y que para esta escala sigue siendo insuperable. El truco está en la preparación. La red debe quedar bien empapada en una mezcla de cola blanca y agua,
pero sin pasarse. No queremos que el líquido chorree por toda la maqueta y arruine el trabajo anterior. Buscamos que el tejido quede embebido, lo justo para que se vuelva maleable y se adapte perfectamente a las formas del blindaje. Es vital evitar que la red quede rígida o con aire debajo, lo que rompería totalmente la escala. Una vez que la cola está bien seca y la red integrada, pasamos a la pintura. Aplicamos lavados de esmalte para dar profundidad a los huecos y finalmente usamos la técnica del pincel seco. Con un tono más claro resaltamos el relieve de la red para que gane volumen y realismo. El frontal del E100 es una muralla de acero gigante, pero visualmente muy aburrida. Para romper esta planicie vamos a simular un impacto de un cañón de 85 milímetros soviético. A estas alturas del proyecto esto es una operación a corazón abierto. Enmascaro todo el tanque con cinta y papel para proteger la pintura. Con una Dremel y mucho pulso tallo una incisión del tamaño de un puño a escala. Por suerte el plástico del dragón es grueso y nos da margen para acabar sin miedo a perforar. Un impacto real desplaza el metal hacia los lados. Para recrear ese labio del cráter aplico un poco de masilla alrededor de la incisión. Con una herramienta esférica para bruñir estaño, aunque en realidad serviría el cabo redondo de un pincel. Presiono y modelo los bordes. Busco una textura rugosa y regular que imite el acero balístico desgarrado por la energía cinética del proyectil. La física manda, el metal tiene que parecer fundido. Una vez seca la masilla, toca darle color al drama. Uso los rotuladores de acá para pintar el centro con un tono de acero, simulando el metal pulido por el roce brutal del obús. Después, con esmaltes oscuros y pigmentos, creo un cerco de hollín negro alrededor del impacto. El rebote no le ha hecho ni cosquillas al tanque, pero estéticamente le da al frontal una agresividad y una historia. Para cerrar el trabajo en el casco toca recuperar una pieza clave que ya montamos en un vídeo anterior, el motor. En este caso estoy utilizando un extra de tamilla. Lo pinté en gran medida utilizando spray, rotuladores y lavados. En un vehículo real, este motor era el mismo Maybach que equipaban los Panther y los Tiger. Es cierto que los ingenieros alemanes querían repotenciarlo para que alcanzara los 1000 caballos de potencia. Sin embargo, seguían siendo un motor totalmente insuficiente para mover una mole de 140 toneladas. Sinceramente dudo mucho que este vehículo real hubiera llegado a rodar jamás por su propio pie. Llegó el momento de la verdad. Introduzco el motor en su bahía trasera, encajándolo con sumo cuidado, y para terminar coloco la tapadera del motor en la parte trasera. Aunque gran parte del trabajo quedará oculto, saber que ese corazón frustrado está ahí dentro le da al proyecto otra categoría. Nuestro gigante ya tiene su motor de fábrica. Y aquí lo tenemos, el gigante está terminado. Tenerlo así girando nos permite ver el resultado de todo este viaje. Ha sido un reto mayúsculo. Hemos transformado una superficie enorme pintada por completo en un único color Dunkelgelb, en un mapa de texturas vivo. El mérito aquí no ha sido esconderse tras un camuflaje, sino romper esa gran llanura amarilla a base de desconchones, óxido, grasas y ese laborioso ensuciado orgánico. Al mirarlo, este E100 me recuerda a un gran gorila de película, a King Kong, lleno de cicatrices, marcas de fuego e impactos que demuestra que es un superviviente. Es la fantasía del What If hecha plástico. Pero seamos realistas. Más allá de la maqueta, este vehículo era un imposible de ingeniería. Físicamente, el casco jamás habría soportado el peso descomunal de esa torre, y como ya vimos, el motor de un Panther habría sido incapaz de mover semejante mole. Es un monstruo que solo puede existir aquí, en nuestra mesa de trabajo. Espero que hayáis disfrutado de este proyecto tanto como yo. Nos vemos en el próximo. Y como siempre, un agradecimiento enorme a todos los mecenas
personas que hacéis posible este canal. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros, dejar vuestro like y comentar qué os ha parecido este experimento. Nos vemos en la próxima maqueta. You, get out! The rest of you, move clear! Yes, sir! Moving! Start her up!